Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio al maestro Juan José Solís, subdirector del Patronato Económico y de Desarrollo de la Universidad Iberoamericana, con quien vamos a hablar de este tema de la presentación del libro Álbum de México Monumental. Esta presentación se va a llevar a cabo el próximo miércoles 12 de septiembre. Maestro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, gracias por la invitación. No, por supuesto complacidos, pero además orgullosos como parte de quienes trabajamos en el periódico Excelsior, ahora que está a cargo de Grupo Imagen desde el año 2006, y tener este acuerdo con la Universidad Iberoamericana, concretamente con el patronato, para esta reedición facimilar, como usted me comentaba previamente durante el corte comercial, de esta publicación. ¿Qué podemos ver en esta edición? Pues mira, lo primero que puedes ver es un México, puedes redescubrir un México de 1926, un México que va saliendo de la época de la Revolución y que las instituciones que se fundan en aquel momento están pensando en un México moderno. Es decir, tenemos, es un libro en donde se publicitan las empresas de industria que quieren justamente transformar México. Los barcos, las primeras líneas aéreas, pero también está las marcas comerciales de muebles, en fin, todas esas marcas que en su momento querían involucrarse en este México moderno. Y lo que tenemos entonces es un México retratado en sus calles, en el centro histórico, en las zonas arqueológicas, en los parques, fotografías curiosísimas como el Paso de la Reforma cubierta de hielo por una nevada que hubo en aquel momento. Ha nevado en la Ciudad de México, digo, para las nuevas generaciones, esto sí es noticia. Yo sabía que la última nevada fue en 1960 y tantos, pero antes también hubo el registro de esta ciudad cubierta de nieve de la Ciudad de México y están en esta edición del Álbum de México Monumental, ¿no? Así es, y es un libro, yo te diría, verdaderamente hermoso porque rescata la cultura, rescata ese México y nosotros, como bien lo dices, al encontrar la biblioteca, particularmente la profesora Teresa Matabuena, directora de la biblioteca, encuentra este facsimilar, esta edición, perdón, que está editada en papel periódico y la encuentra y dice, tenemos que recuperarla. Y nosotros como patronato de la universidad, que si bien apoyamos la excelencia académica, la docencia, el compromiso social, también apoyamos mucho a nuestra biblioteca. Los acervos, los archivos, porque poniéndome a pensar en el caso de Grupo Imagen, que desde el 2006 está a cargo de periódico Excelsior, el archivo que tenemos en Bucareli es realmente impresionante. Es la historia de México de los últimos 100 años y parte de esa historia está en esta edición del Álbum de México Monumental, en esta edición facimilar, que realmente le agradecemos mucho a la Universidad Iberoamericana, a su patronato, que decida emprender esta tarea, este gran esfuerzo de presentar esta nueva edición facimilar, pero sobre todo para que conozcamos cómo era México en las fotografías, en las gráficas, no solo en 1926, entiendo que hay fotografías, imágenes, litografías, hasta de la época prehispánica. Así es, prácticamente el libro, yo te diría, Héctor, en su momento se plantea como un libro moderno, que hoy, 90 años después, nosotros vemos un documento histórico valiosísimo, porque en realidad está retratando un México que ya quiere salir, quiere avanzar, quiere ir adelante, quiere buscar ese México moderno, ese milagro mexicano del que hablan los historiadores, y bueno, pues encontramos esa maravilla, ¿no? Es una maravilla, pero además nos habla de cómo entender este papel de preservar nuestros documentos como nación, como cultura y como sociedad. Platicábamos antes del corte que la edición original de Álbum de México Monumental fue impresa en papel periódico. Esto nos da que muchos ejemplares se habrán perdido. Usted nos comentaba cuántos ejemplares actualmente se tienen localizados de la versión original. Nosotros tenemos localizados alrededor de 21 ejemplares en todo el mundo, en bibliotecas del mundo. 3 de ellos los tenemos nosotros en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, uno lo tiene la directora, pero prácticamente te he de decir, el ejemplar que utilizamos para hacer la edición facsimilar se maltrató bastante al momento de estar digitalizando las imágenes. Sin embargo, bueno, pues era un poco el sacrificio para poder rescatarlo, ¿no? Y también te diría, la directora de la biblioteca, la maestra Teresa Matabuena, encontró una edición, me parece que en Amazon o Mercado Libre, una de esas tiendas. Sí, he visto también. Y lo compró baratísimo, pero viene con una dedicatoria en francés,
porque además el libro tiene esa particularidad, tiene textos en español, en inglés y en francés. Por esta idea que te digo que queríamos abrirnos al mundo, presentarnos al mundo de cómo era ese México de principios del siglo XX. Y que bueno, en aquel tiempo los dos grandes diarios de la historia postrevolucionaria, desde luego fue Excelsior, también el periódico El Universal, ¿no? Contemporáneos, ambos rotativos, pero a veces nuestros bienes preciados, históricos, culturales, son más valorados en el exterior. Yo también estaba viendo en internet que estas ediciones originales del álbum de México Monumental se venden en Europa en una cotización de euros, y no es nada barato, ¿eh? Así, y bueno, y ahí hay que ver las condiciones del material, porque como bien lo decimos, fue impreso originalmente en papel periódico, y bueno, hay que tener mucho cuidado. O sea, hoy prácticamente, te diría, nuestros originales los tenemos en vitrina y los tenemos que agarrar prácticamente con guantes, porque si no en cualquier momento se nos pueden deshacer. Y por eso la edición de nuestro libro. Que ya no será en papel periódico. No, por supuesto que no, te diré, es ya estas nuevas formas de impresión, papel cuché, en fin, todas estas nuevas maneras, y te vas a encontrar un libro que tan solo te diría, Héctor, pesa 4 kilos. Es un libro de gran formato y pesa 4 kilos. Y su peso vale oro, porque es la historia de México en fotografías, en impresiones, en litografías, y esa historia visual no solo de lo que era México en 1926, de la época revolucionaria, del porfiriato, de la época prehispánica. Entiendo que esta nueva edición facsimilar del álbum de México Monumental será presentada el próximo miércoles, ¿es así? Este miércoles que viene, el miércoles 12 de septiembre a las 19 horas, en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, ahí lo vamos a presentar. ¿Quiénes van a estar en la presentación? Entiendo que el director editorial de Excelsior, Pascal Beltrán del Río, estará ahí. Así es, está la directora de la biblioteca, la maestra Tere Matabuena, el doctor Aurelio de los Reyes, es un experto en iconografía, si alguien sabe de imágenes sobre esa época es él, y por supuesto Pascal Beltrán, que nos hizo el favor de aceptar nuestra invitación, porque decíamos, pues si es Excelsior, tiene que estar Excelsior. Así es, y creo que para quienes asistan tienen que registrarse previamente en un número telefónico o en un correo. En el correo electrónico, si nos pueden apoyar con su confirmación para cuestiones de logística, es mexico.monumental@fixsac.mx o en el teléfono 5950 40 51. ¿Repetimos el teléfono, maestro? 5950 40 51. Muchas gracias. Era el maestro Juan José Solís, pues encargado también como subdirector de este patronato FICSAC de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias y enhorabuena. Al contrario, doctor, muchas gracias. Gracias.